A María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Ugas. Rosa María, adelante. Muy bien, y como ustedes imaginarán, toda esta historia de la Declaración de Villanueva tiene una serie de aspectos jurídicos, penales, que hay que explicar, porque muchas veces el público no los conoce. Y vamos a empezar, doctor Ugas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, hablando en primer término de cuáles son las relaciones, a ver, entre abogados y fiscales, o entre abogados y jueces, las relaciones sanas, las que sí se pueden tener sin que esto constituya tráfico de influencias, presión o manipulación. Buenos días, Rosa María. Bueno, Buenos el días. sistema de administración se supone que es un sistema que funciona en base a balances y contrapesos. Por lo tanto, hay roles asignados y esos roles no se pueden cruzar. La relación entre un abogado, un juez y un fiscal es teóricamente, así se estableció en los iniciales códigos de ética, el abogado es un coadyuvante de la justicia. Por lo tanto, tiene que apercibir procesos a las investigaciones en ejercicio de la defensa de los finados que ha decidido para aportar los elementos que permitan acercarse lo más posible a la verdad judicial. En ese triunvirato abogado, fiscal, juez, el abogado, por supuesto, puede hablar con los fiscales, puede hablar con los jueces, pero eso tiene un límite. Puede hablar en tanto abogue, como dice el término de la profesión que lo identifica, por los intereses de su patrocinado. Evidentemente no puede invitar a almorzar a fiscales y jueces, ni los puede convocar a su casa a fiestas o regalarles un pasaje para que se vayan con su familia, o como ha hecho más de algún personaje en el Perú, darles hospedaje en hoteles como Paracas, etcétera, etcétera. Eso creo que debe estar claro. Si se cruza esa línea, ya entramos en un aspecto de representación indebida, se rompe esta suerte de vínculo no contaminado que debe haber entre la defensa, el acusador y el juez. El rol del fiscal, por el contrario, es el de representar a la sociedad y como titular de la acción penal, en los casos penales obviamente, tiene el monopolio de estas denuncias y es quien debe llevar adelante el impulso de las investigaciones. Ahí puede concurrir a su lado o en su contra el abogado de la defensa de los agraviados o el abogado de la defensa de los imputados. Y el juez tiene que ser un observador neutral, una suerte de árbitro en este partido. Por eso, lamentablemente, Rosa María, hemos visto lo que está pasando en el Brasil, que es un desastre en términos de antecedentes anticorrupción. Hubo un impulso maravilloso del proceso Lava Jato, con un juez que decía en sus inicios como un emblema de la justicia brasilera enfrentándose a poderes omnímodos, y al frente un especial de fiscales, cuyo modelo replicamos acá, que se hizo cargo de llevar al banquillo de los acusados a los más poderosos del Brasil. Estoy hablando de políticos y empresarios como Odebrecht, pero políticos como el presidente del Congreso, ministros, etcétera, etcétera. Ya lo habían hecho anteriormente otros, como el caso Mensalao, que estaba vinculado con el Lula. Sin embargo, luego se filtran unos audios. Y estos dos héroes, el fiscal Darañón con su equipo y el juez Moro con sus casos, aparecen teniendo conversaciones diciendo, oye, el Partido de los Trabajadores, hay que ver porque ya se acercan las elecciones, tu denuncia, etcétera, etcétera. Y yo no quiero decir que ellos hayan inventado cosas, puede ser que no. Y además yo los conozco a ambos y la verdad que a mí me causaron buena impresión en un inicio, pero definitivamente establecen una dinámica totalmente impropia. Un juez no se puede poner de acuerdo con un fiscal. El fiscal tiene su rol y el juez tiene que ser neutral. Y eso ha dado pie, bueno, ya después vino el desastre de Moro yéndose a la política, nada menos que con Bolsonaro, con lo cual le regala a los lulistas que esto fue una persecución política, y Dallagnol también intentando ingresar como congresista. Y luego viene el gobierno de Lula, que ha sacado la guadaña y ha decidido tomar venganza. Ha nombrado como magistrado supremo a un señor que se apellida Díaz Toffoli, que es el esposo
abogada de las empresas de lavado. Y entonces, este Díaz Toffoli ha anulado todas las pruebas de lavajato, con lo cual ya hemos visto a Jaime Yoshiyama con decir, anúlenme a mí también mis pruebas porque en el Perú no me pueden. Y además ha iniciado una persecución muy agresiva contra los ex fiscales, ex jueces, organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Brasil, que han sido grandes acompañantes del proceso y que nada tienen que ver con de Moro y Dallagnol. Esto tiene otro que es el de Guatemala. En Guatemala hay un inmenso impulso de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, consigue resultados históricos en Guatemala, que es un país donde la impunidad siempre ha sido la regla, y de pronto llega un presidente cómico o comediante, digamos, como Jimmy Morales, que cuando va a ser investigado decide expulsarlos del país. Y después viene el ex jefe del INPE guatemalteco, un señor de apellido Yanmatei, un impresentable, y entre los dos gobiernos se dedican a perseguir a todos los jueces y fiscales, al defensor del pueblo. Hoy día, yo he pasado alguna vez por la ciudad de Washington y es impresionante ver a 12 jueces, 14, 6 fiscales guatemaltecos refugiados en los Estados Unidos porque los acusan de haber incurrido en actos ilegales. Y eso, lamentablemente, si seguimos en esta secuela, puede tener una trayectoria similar, y eso sería un desastre para el Perú. Claro, ya Ollanta consiguió, por la misma razón, un éxito en Brasil, haciendo que no declaren en el caso de las donaciones de campaña, ni Barata ni los demás de Odebrecht, por la misma razón, porque los juicios han sido declarados nulos en el Brasil. Al margen de que haya recibido coimas o no, contaminaron el proceso Moro y el fiscal al conversar y ponerse de acuerdo y hacerse públicas estas conversaciones. O sea, el juicio, ahí sí el juicio es nulo. Cuando escuchamos a raíz de Villanueva a varios fujimoristas salir a decir que el caso Cocteles tiene que ser declarado nulo, pero conocemos la historia de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿usted cree que es el mismo fenómeno copiado acá? No, yo en la única entrevista que hago sobre este tema hasta hoy, dije que a pesar de la tremenda crisis que está viviendo el sistema de justicia, el Ministerio Público, pero no hay que olvidar que hay un Inostroza dando vueltas por Europa, o sea, la crisis de la justicia es de la justicia, pero hoy en particular tiene el centro al Ministerio Público. Toda la crisis, esta fiscalía con sus actores cuestionados, algunos hoy, ha tenido el resultado que ha generado admiración en muchas partes del mundo. Yo viajo mucho hablando de estas cosas y la gente dice, doctor Ugas, qué corrupto es el Perú, ¿no? Con lo cual la cara de vergüenza. Pero inmediatamente dice, y sin embargo, ustedes son los únicos que han sido capaces de llevar 6 presidentes, los acusados, y ponerlos en prisión, y tener a uno condenado a 25 años con su jefe siniestro. Entonces, no hay que perder esa perspectiva. Yo creo, para responder a tu pregunta, en primer lugar, hay quienes ya salieron a decir, la defensa de Alan García. Si a Patricia Benavides la han suspendido por una cosa que dijo X, entonces, el mismo Villanueva, a estos Vela, el Pérez y todos tienen que suspender. No es así. Es el artículo 45.2 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia dice que procede la suspensión contra cualquier fiscal que haya una falta grave de destitución, que existan evidencias de que han cometido esa falta disciplinaria y que se advierta que pueden interrumpir una investigación en su contra. Vela y Pérez están en interrumpir algo, está suspendido. Entiendo que está en Miami con su familia y debe estar bastante golpeado emocionalmente por la forma como se le ha tratado. Y Pérez está saturado de casos, muy cuestionado públicamente. ¿Qué capacidad van a tener estos fiscales de interferir las investigaciones en su contra ante la? En el caso de Patricia Benavides, era la fiscal de la Nación. Esta señora ha convocado personas en la madrugada a su oficina, ha dado instrucciones, ha rotado fiscales, ha destituido gente. Claro que estaba interfiriendo, denunciado a la Junta, les ha puesto medidas cautelares,
Entonces, no se puede comparar un caso con que debe ser investigado, lo dicho por Villanueva, tiene que investigarse todo. A mí, sin duda alguna, me parece que en algunos casos Villanueva está embarrando su declaración, generando confusión. Creo que les ha regalado a quienes ha cuestionado, con quienes está haciendo las trabajo, les ha regalado algunos caviares diciendo, ahí está lo de Gorriti, no sé, Gorriti hizo esto y lo otro. Bueno, tendrá que verse pues si Gorriti es el mastermind de la maldad en el sistema judicial y jugado los otros fiscales en esta historia. Pero claramente lo que no debe ocurrir es que esto termine afectando las investigaciones que ha tomado tantos años. Y termino con esa que haya hecho Sergio Moro o haya hecho lo que haya hecho Delta Marañón en el Brasil, el caso Lavajato era de una contundencia irrefutable. Todos los corruptos fueron y hablaron en presencia de su abogado y contaron. Y el caso de la empresa JBL, que es la empresa de venta de carne más grande del mundo, que es brasilera, estos señores confesaron y aceptaron una multa de $4.000 millones. Hoy Díaz Toffoli lo ha anulado, diciendo cualquier tontería. Eso no puede ser. En el caso peruano, la corrupción en la política, del Club de la Construcción, de Lavajato, en todos estos casos, tenemos un sinnúmero de presencia de abogados diciendo, efectivamente, yo pagué a Vizcarra así, le pagué a Toledo asá, que se anule la prueba en el Brasil. ¿Puede anular estas confesiones que se han tomado legítimas? No, pues. No, en Perú Entonces, no. los procesos no deberían poder afectarse por esta situación. Claro, pero sí hay otras discusiones jurídicas de por medio, pero vamos a ir ahí un momento. En su experiencia, en todos estos años, siempre hay un juicio mediático, eso es verdad. Pero el juicio, yo siempre le digo a la gente, los juicios no se ganan en los periódicos, se ganan en los juzgados y se pierden en los juzgados. ¿Qué tan poderoso puede ser un periodista, como Gustavo Ritio, como yo, a mí también me insultan todos los días, en el ámbito de la administración de justicia? Mire, se pierden y se ganan en los juzgados, a veces se pierden y se ganan en restaurantes o en casas donde no se hacen Bueno, arreglos por cuando estás debajo de la... coimeando a un juez, claro, cuando hay coime por Exacto. medio. Lo de Gorriti, la verdad que es delirante. Es absolutamente delirante que un periodista de investigación, como hacen también lo de Willax, ¿alguien se ha preguntado de dónde sacó la periodista Leiva la declaración de este señor? Evidentemente, la fiscalía, el fiscal Avia, que ya salió a decir en anterior oportunidad que la lucha contra la corrupción es un fiasco, es un fraude, dijo, se lo dijo a Leiva en Willax. Ese mismo fiscal, ahora qué casualidad que su entrevistadora tiene la copia completa de la declaración, que no es una declaración cualquiera, es colaboración eficaz, ultra reservada, y se exhibe en un canal de televisión como primicia. Pero por Entonces habría que fragmentos, decir, además solo los fragmentos que hablan de Gorriti, nada más. Pero bueno, nadie le dice exacto. ningún caso, pues, porque Gorriti no es Entonces, ya que imputado. queremos homologar todos los casos y decir, entonces Gorriti investigado por la manera como ha manejado sus fuentes, habría que preguntar si una investigación en Willax tendría sentido para ver de dónde sacaron una declaración que es una colaboración eficaz reservadísima, ¿no? Pero de ahí a decir que Gorriti manipulaba a Pablo Sánchez porque cuando hacen el allanamiento ilegal lo llama y le dice, señor fiscal de la Nación, tengo un fiscal acá en mi oficina que no tiene orden judicial y que dice que viene en nombre del Ministerio Público. Oiga, si yo al teléfono de la Fiscalía de la Nación, es lo primero que haría, llamar y decir, saquen a este... José, yo estaba ahí, yo fui testigo de todos esos hechos. Y al toque cuando nos dijeron, no tiene orden judicial, entonces, ¿qué hace acá? No, es que viene de buena voluntad a pedir que entreguen todo el material. Se volvió loco el fiscal con 4 policías, ¿ah? No llegó manco. Y que ese mismo fiscal salga a jamonearse en Willax a decir que él tuvo que suspender su operativo por Pablo Sánchez, tuvo que suspender su operativo porque estaba actuando sin orden judicial, era ilegal lo que estaba haciendo. Claro, de ahí a saltar a decir que un periodista, porque habla con jueces y
tiene la capacidad de decir, oiga, nombre a este fiscal acá, haga tal diligencia, allánele la casa a esta señora, porque si no se le va la casa. O Claro. sea, como si los fiscales tuvieran criterio por un lado y Villanueva si un dice pues, que periodista. Gorriti dirigía la investigación. A ver, dirigir la Eso investigación es ordenar diligencias. eso Gustavo es ni siquiera es absurdo. abogado. O sea, Eso es absurdo, pero tendrá Gustavo que ir y declarar y en fin, hacer los esclarecimientos del caso, porque es lo que toca. Ya lo pusieron en la agenda y eso no se puede soslayar. Pero ¿qué periodista de investigación no habla con fiscales y jueces? Y a le ver, puedo dar todos los nombres de los César más Romero reputados. en la República vive en los pasillos del Poder Judicial, cubre judiciales. Es su razón de su trabajo. Chela Villasís vive en el Poder Judicial, cubre judiciales. O sea, los periodistas que cubren judiciales, pues ¿qué vamos a hacer? Pero es Sí, impresionante, ¿no? ahora, pero estamos pues en una hipérbole, ¿no? Por ejemplo, sale la defensa de Patricia Benavides, que confluye con la defensa del APRA, y sale la defensa y dice, aquí está la prueba de que ordenaron esa detención de Alan García para matarlo, ¿no? Entonces ya ese juez, ha hablado el abogado de un fiscal sicario, ¿no? Y de un juez que es más o menos cómplice de asesinato por haber ordenado una prisión preventiva que genera, Ni pues, según siquiera él, preventiva, era una mismo, no sé, detención preliminar. preliminar, Ni es correcto. siquiera preventiva, era prisión preliminar de 10 días. Y el hombre se mata. Entonces, no, Una no deja de tragedia. ser curioso que todo el mundo quiere sacar su taza. Pero esto, digamos, normalmente ocurre. Cuando Finch empezó a hablar, y empezó a hablar con documentos en la mano, a diferencia de estos tiempos, ella fue con una carpeta llena de documentos, pero dijo algunas cosas que a mí me sorprendieron como procurador y que obviamente las tuvimos que tratar de verificar. Dijo que Montesinos le había dicho a ella que había asesinado por envenenamiento a Gustavo Mómez Seminario, que había asesinado al ex primer ministro Torres, el papá de Miki, que estaba padeciendo de una Claro. enfermedad en esos tiempos, y que había asesinado al cardenal de Lima, Sí, Monseñor Vargas Alzamo. amor. Esto evidentemente en un contexto en el que la venía dando información valiosísima, clarísima, objetiva, nos abre pues un mundo medio fantasioso, pero no podíamos hacer otra. Tuvimos que ir al Poison Center de Florida, averiguar si existía alguna sustancia que pudiera haber envenenado así o asá, si efectivamente en el caso de Torres y Torres Lara pasó tal o cual cosa, o en el caso de Monseñor Claro, lo Vargas que pasa es que, Alzamón. a ver, Montesinos se jamoneaba, pues, ¿no? Y tenía impresionada a Matilde Pinche Pinche. Entonces, sí es cierto que Montesinos le contara eso. Lo que no es cierto es que Montesinos haya podido lograr realizar esas acciones. Sí, lo que quiero decir es que en una colaboración puede entrar mucho tipo de información, y contundente. Información, dijeron, ¿no? Tal cosa y no sé qué, no sé cuánto. Puede entrar información que ha sido sembrada para que el colaborador efectivamente caiga tontamente en eso, y además juegan mecanismos conscientes o inconscientes de querer pasar algunas facturas de venganza. ¿Usted cree que este señor Villanueva, que ha trabajado en la fiscalía, donde vuelan los cuchillos, como me dijo alguien ayer, no va a aprovechar para cortar algunas lonjas de Claro, o sea, a ver, vamos a ver. políticamente, Pablo Sánchez pasarle la factura a los enemigos? claro, Pablo Sánchez lo hace secretario general del Ministerio Público y luego lo vota. Ahí hay una pequeña venganza también, obviamente, ¿no? De dejarlo como un tonto, manipulable, en fin, alguien muy débil, ¿no? Obviamente tiene que justificar todo lo que ha hecho contra Zoraida Ábalos, porque él es artífice, está en los Así es. chats, de una inhabilitación que es a todas luces inconstitucional por fraudulenta. Ha reconocido el canje de votos a cambio de eso, lo ha reconocido, pero de paso tiene que desacreditar al personaje para poder justificar en algo su papel. Ahora, regresemos a la colaboración eficaz. Él es colaborador eficaz en el caso que lleva Marita Barreto, que es el que deviene del operativo Valquiria, un caso contra una organización criminal dentro del Ministerio Público.
Él es parte de esa organización criminal, con otros dos, y con Patricia Benavides, esa era la cúpula, y luego habían otros abajo fiscales también. En ese caso, él hace una colaboración de la cual derivan 8 imputaciones contra Patricia Benavides. Pero ya las imputaciones contra Benavides no las puede ver la fiscal Marita Barreto porque no está forada. Entonces, se van donde la doctora Delia Espinosa. Esta declaración del 30 de enero y del 24 de enero que hemos conocido se da en el contexto no de colaboración eficaz, sino de testigo. Y hay ahí un cambio. ¿Puede haber un cambio o no? ¿Puede ser inconsistente con lo anterior o no? A ver, la gran diferencia es que el testigo es cara abierta, no hay reserva de identidad, ¿no es cierto? Ni de información, mientras que la colaboración sí está cubierta de un manto de protección al colaborador. Si se recibe información que la fiscalía que la recibe en el contexto de esa colaboración considera que no es su mandato de investigación, lo que tiene que hacer es empaquetarla y mandarla a la fiscalía que corresponde, a donde irá el aspirante a colaborar a decir, por si acaso yo he entregado esta información en el contexto de una colaboración y ahora le pido a usted que me ponga también en una posición de colaboración, porque si no, imagínese, un colaborador iría soltando con cuentagotas su información para ver qué toca en esa fiscalía o qué toca en la otra. O sea, Entonces, la República señala que son 26, no sé si implicados o complicados, 26 personas complicadas por la declaración de Villanueva. Entonces hay que abrir procesos diferentes en diferentes fiscalías por distintos delitos, porque en algunos tráfico de influencias, en otros cohecho, en otros organización criminal. ¿Cómo manejar eso? La parte estratégica de la fiscalía, ¿no? Porque muchas de ellas, de estos casos, entran, entiendo, en el ámbito de la fiscalía de la FICO, la Fiscalía de Corrupción en el Poder. Entonces, ahí ya estratégicamente la fiscalía tiene que decidir, o meto todo en un gran caso y voy ampliando, ¿no? Y amplío, entonces se producen los llamados famosos casos madre, como fue el caso de Fujimori, el original. El original. El problema con los casos madre es que si engordan, hay un momento que son inmanejables. Y como ahora además el sistema de Ministerio Público tiene subsistemas, tiene lavado de activos, tiene crimen organizado, tiene corrupción en el poder, etcétera, de fiscalías especiales de corrupción de funcionarios, probablemente lo sería sin aquellos casos que están íntimamente vinculados para que no haya una ruptura de una visión integrada del delito, pero en aquellos casos que no tengan esa conexión íntima, lo más apropiado, pero eso dependerá de la estrategia que defina la fiscalía, es ir remitiendo por especialidad a las fiscalías distintas aquellos casos que le van llegando a su conocimiento. Ahora, todos hemos dicho hay que corroborar. Hasta ahora hay una sola declaración de Villanueva que sí ha sido corroborada. Él ha dicho que él llevó el mensaje de Marta Moyano para que saquen a José Domingo Pérez y a Rafael Vela. Y Marta Moyano el viernes pasado en Willax dijo que en efecto ella mandó el mensaje, que tenían que sacarlo. ¿Ahí no está ya declarado el tráfico de influencias? Sí, ahora la corroboración implica un proceso un poco más exigente, ¿no? Formal. Claro. Pero sí, sin duda, pero no es el único. Yo creo que en el caso de Patricia Benavides, también concomitantes de terceros, documentos que sí de alguna manera corroboran, entre comillas, lo dicho por Villanueva, con cargo a que eso se formalice. Pero en el caso de Moyano es clarísimo, porque creo que Beto Ortiz, bueno, pero sí o no, dijo, sí, yo envié el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Sáquenme a este fiscal de la investigación de Fuerza Popular. Entonces, ¿quién decide? ¿Gustavo Gorriti o Marta Moyano? Ahí aparece en la cúpula del poder externo del Ministerio Público para ver quién decide el nombramiento fiscal. Curiosamente, cuando se cuestiona esta declaración, la presidenta del partido, no, pero yo ya hablé con ella y no sé si es mentira. Pero lo que dicen de Gorriti, de Pérez y de Vela, aunque ellos van a eso sí es verdad por si acaso, y deben destituirlos y meterlos presos como a mí, etc. Entonces, ¿dónde está el de proporcionalidad, a ver, de equidad? Está pasando algo en el Perú frente a la opinión pública que pasó con Fujimori también, con Fujimori el padre, ¿no?
Usted era el procurador anticorrupción y todo el mundo creía que el procurador era el fiscal y el juez. O sea, hay una confusión permanente de los roles en el Perú. A ver, señores, los más importantes son los jueces, porque son los jueces los que deciden. Y en esta sin historia son duda. los que menos protagonismo tienen, ¿no? Es Siempre. verdad, es verdad. La fiscalía es importante porque es la que propone la teoría del caso y la que debe ayudar a buscar la prueba y hacer las diligencias y las intervenciones. Pero al final es el Poder Judicial, es quien absuelve o condena y por lo tanto quien define la situación de la verdad judicial o no. La Procuraduría básicamente tiene por objeto perseguir el pago de la reparación del Estado. Ciertamente para eso puede la Procuraduría también coadyuvar a la actuación de pruebas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en nuestra época, acuérdense, la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, en la salita del CIN, con video, etcétera. Entonces, hubo tal colapso que la gente volteaba y decía, ¿quién es acá el que decide? La Procuraduría. Acabamos de llegar de afuera. Entonces, nosotros éramos los que mayor prestigio teníamos en ese momento. Claro, pero no eran los que decidían nada y el fiscal tampoco decide nada. Ahora, el fiscal decide si acusa o no acusa y si te saca del proceso o no te saca del proceso. Y hay críticas al proceso Lavallato, no sé si usted las tiene, pero los juicios no pueden demorar, digamos. O sea, investigación preliminar 3 años, investigación preparatoria 6. Hay gente que está 9 años en investigación. Y conozco gente que es absolutamente inocente, que tiene sus bienes embargados, no puede conseguir trabajo, no puede vender nada. 9 años. Habiendo dicho lo que he dicho sobre el mérito que a pesar de su crisis tiene la Fiscalía, yo he hecho pública más de una vez al abuso de la organización criminal para sacar los 72 meses que le permite a quienes entran bajo ese supuesto. He criticado duramente el abuso de la detención preventiva o preliminar. He criticado la ligereza con la que se involucra a la gente por el solo hecho de haber estado un director de Proinversión, ¡pum!, para adentro. Y hoy día tenemos a los mejores profesionales del Perú, hasta donde yo conozco a la mayoría de ellos, totalmente fuera de sospecha, gente honorable que se han fajado por contribuir en investigaciones que duran 4, 6, 8 años y no se Bueno, resuelven. Y ya el el caso de Alfredo absurdo, Ferrero, perdóname perdón, de Alfredo hablar, Ferrero lo han nombrado embajador en Estados Unidos hace 4 años que está en un proceso con todos sus bienes embargados, mal tasados además, porque le han puesto una fortuna fabulosa que no tiene, todo está mal tasado, pero no puede vender un terreno para pagar su viaje. No puede hacer nada. Y era director. claramente lo de Alfredo Ferrero es un abuso Claro. de inversión, Pero, porque él está en esa categoría. O claro, sea, hay Alberto muchísimos Mascofón, funcionarios Sergio altísimos. Bravo, Miguel Castilla, o sea, todos los de Proinversión, de Interoceánica, es una vergüenza para la fiscalía, pero Bueno, no lo y ya son. la cereza en la torta es la organización criminal de PPK con su Ah, chofer y sus, y su ¿no? secretaria. Entonces, quienes tuvieron que pagar prisión. Entonces, sí han habido excesos, han habido abusos, ha habido ligereza y algún coqueteo con la política. Yo no lo descarto. Que eso se investigue y se tiene que investigar. Pero que estos señores también, yo a Vela lo he considerado siempre un fiscal honorable, tendrán que dar sus explicaciones, pero lograron sus éxitos en su momento. Pero por supuesto que han habido errores y excesos. Claro, y ese es el problema. Y el otro tema de fondo, doctor, es el que hemos discutido 1000 veces, pero que es un tema penal que está ahí, que qué cosa es lavado de activos cuando hay donaciones de campaña. ¿No? Mi tesis es que las donaciones de campaña no constituyen lavado de activos y que el lavado de activos, perdón, y que el tipo penal de donación ilícita de campaña existe en el Perú desde agosto del 2019, no antes. ¿Usted cree Sí, que ahí el problema con el lavado es un tecnicismo, ¿no? Que los penalistas llamamos el dolo eventual. La claro, ley dice que hubiera podido suponer que mira, tuvo un origen claro, contaminado, maculado, ahora es la palabra que usa la fiscalía, exactamente. ¿no? ¿Cómo yo en el 2006 voy a suponer que el dinero que me da Odebrecht tiene un origen maculado?
O el 2011, era una empresa que contrataba abiertamente en el Perú, incluso hasta el 2016. Entonces, Sí. ese es el problema de la fiscalía. No pueden probar que la persona que recibe, pueden probar que la persona recibe, sí, plenamente, eso no está probado, pero no pueden probar que sabía o podía presumir que era de fuente ilícita. No lo podían saber, no sabían que había caja 2, no sabían que existía el sistema MyWebDay, nada de eso sabía los que recibían. Y como dijo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, le dimos a todos, a todos. Entonces, es bien complicado ese caso que debió haberse resuelto con la excepción que planteó Ollantumala ante la Corte Suprema, y lo asustaron a San Martín. Lo asustaron. O sea, la verdad es que Rafael Vela le metió una denuncia en la Junta Nacional de Justicia. Error garrafal, creo yo. Grave error de Vela. Y no hay que olvidar que incluso Barata también ha mentido, hablando de colaboraciones eficaces. Barata, por ejemplo, en el caso de Briceño, el expresidente de Confiel, dijo una mentira absolutamente abierta, y es que se habían reunido para pasar el sombrero para pagarle la campaña a Fujimori, cuando eso tuvo otro objetivo totalmente lícito, y pese a que la fiscalía lo ha seguido empujando, eso es uno de sus graves errores, entre otros. Ese es otro de los... Ahora, en un momento Briceño le archivan, pero la fiscalía insiste para volverlo a meter. Y está metido con 40 coimputados. Ese es el otro problema, doctor. Caso Cócteles. Son 1000 testigos. 1000 testigos y 40 coimputados. ¿Cuánto va a durar ese juicio? 10 años. ¿No? Bueno, es que ahí, y yo quisiera ir acercándome al final, porque como avisé a las 9:15 tengo que estar precisamente camino a una cita judicial, y los jueces no perdonan cuando uno... Ellos normalmente pueden, pero uno no. Lo que iba a decir, perdón, se me ha ido la idea. Estábamos hablando de los 1000 testigos y de los 40 en sistemas racionales, los fiscales y los jueces incluso tienen la capacidad de discrecionalmente decir: a esto los voy a perseguir porque estos son importantes, son menores, y no tengo la capacidad para perseguir a todos. Aquí perseguimos hasta el Abacarros, que recibió una propina que se supone que la propina vino de un origen ilegal. Es ridículo. Tenemos que confiar, y bueno, generar confianza primero y luego cambiar la norma para que... Pero el punto de fondo, Rosa María, me parece a mí, en este aspecto que estamos discutiendo en general, es que se requiere una profunda reforma del sistema de justicia. No podemos seguir teniendo un ministerio público con fiscales de la nación destituidos en los últimos 10 años por corrupción o crimen organizado. 3. Y todo lo que estamos viendo ahora de fiscales que van y vienen y uno se venga del otro. Hemos escuchado al fiscal Pérez acusando al fiscal Avia de no haber hecho... O sea, hay fin a esto, porque la justicia no se puede desprestigiar, precisamente porque es la llamada a resolver los conflictos sociales. Así es. Doctor Ugaz, gracias por estar con nosotros. Ha tenido usted muchas ideas vertidas en este programa, pero tiene que correr porque si no la fiscalía, perdón, el juez no perdona, el juez no perdona. Ahora se han vuelto muy puntuales los jueces. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Adiós. Gracias, doctor. Adiós. Gracias. Así es, efectivamente, nosotros decíamos, hay un premio, ¿no?, que se llama Great Place to Work, ¿ya? Gran lugar para trabajar. Ese nunca lo va a sacar la fiscalía. Clima laboral, 0. Qué sitio tan feo para trabajar, de verdad. Porque no eres, y además cambian de bandos. O sea, estás en un bando y después estás en el otro bando. Son cercanos a o lejanos de. Qué cosita, ¿no? O sea, imagínate, una fiscal suprema le organiza a otra fiscal suprema su inhabilitación en el Congreso. ¿Qué tal sitio para trabajar? ¡Qué horrible!